Bienvenidos y buenas noches a su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Mi nombre es la pastora Sari Elis y soy parte de los hijos de esta casa. Y hoy no es la excepción, hoy Dios tiene una palabra para usted en esta noche. Y una vez más queremos agradecer a cada auspiciador de Pacto porque esta palabra que se sigue compartiendo cada lunes y la retransmisión está llegando a muchas vidas y estamos completamente seguros de que hoy Dios tiene una palabra para usted. Así que tome nota, busque su libreta, póngase cómodo que Dios le va a ministrar en esta noche. La vez pasada o la vez más reciente que estuvimos en la plataforma, estuvimos compartiendo, ¿verdad? Y ministrando relacionado a la sensitividad, los efectos de la sensitividad. Hoy voy a continuar con lo que no terminamos la vez pasada. El próximo punto es el sentido de soledad. Una persona que tiene características de sensibilidad, oiga bien, y sensitividad, es una persona que puede ser sensiblemente sociable y disfrutar de la compañía de los demás, pero también tiene momentos donde necesita estar a solas. Es imperioso para esa persona, es determinante en la vida de esa persona que comprende la sensibilidad y la sensitividad que tiene que ser abrazada por esa sensibilidad espiritual, estar con la gente, compartir con la gente. Es una persona que no es antisocial, es una persona que es sociable, pero entiende la necesidad que tiene en estar a solas con Dios. Es importante la necesidad que tiene de poder irse a una esquina o estar buscando un espacio solo para poder meditar en la palabra de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Esa persona que saca un tiempo para que Dios sea el que le ministre. Porque estamos viviendo en tiempos acelerados. Muchos cristianos se han involucrado más en sus funciones, en sus posiciones, y se ha olvidado de qué fue lo que lo llevó ahí desde el principio. Estaban en ese primer amor, se metían con Dios, comenzaron a aprender, comenzaron a recibir la palabra de Dios, comenzaron a aplicar la palabra de Dios, alcanzaron unas dimensiones o unos niveles donde Dios los fue llevando poco a poco por lo que ellos hacían para Dios, pero en el caminar se fueron distorsionando, se fueron desvirtuando de lo más importante por buscar lo urgente. ¿Me entiende? Hay gente que en las iglesias su urgencia es su título. Su urgencia es la posición que ostentan. Cuando lo más importante es que nuestra posición de aquellos que ostentamos posiciones puestas por Dios en la iglesia, nuestra posición debe ser en la presencia de Dios y de rodillas, buscando la presencia de Dios. Por eso es que la gente cae en pecado, por eso es que la gente se desvirtúan, como decía hace un momento, y ese tipo de personas va perdiendo el sentido de la sensibilidad espiritual, afectando con ello la sensitividad espiritual que deberían tener primeros con ellos mismos. ¿Por qué? Porque esto es lo que crea ¿qué? La armonía y el balance. ¿Usted me entiende? ¿Me está comprendiendo? Aquellos que siguen a Dios, primero que todo, aquellos que enfocan su mirada en Dios, aquellos que, como dice Colosenses, miran las cosas de arriba y no las de abajo, y buscan estar en esa parte con Dios y no dejan o no permiten que eso acabe nunca, son los que van a recibir el insumo espiritual que van a impartir, y esa impartición es lo que Dios provoca que se acerquen a ti. Levantar ese rumor de que en ese lugar pasa algo. ¿Quién provocaba eso? Jesús. ¿Se acuerda el capitán romano? ¿Por qué llega hasta Jesús? Por lo que había escuchado de Jesús. ¿Me entiende? Eso es lo que entonces provoca la sensibilidad que va a avalar la sensitividad espiritual con el deseo del corazón de Dios. Usted está aquí. Si usted no recarga sus baterías espirituales, las naturales se van a agotar y se va a quedar sin batería.
¿Me está entendiendo? Porque de eso es que se trata esto, que usted esté ¿qué? Conectado. Conectado. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de reconexión con uno mismo y con el Creador, con Dios mismo. ¿Por qué? Porque es ese tiempo a solas que tú tienes, ese tiempo de reflexión profunda con Dios, reflexión profunda en la meditación y sencillamente vas a disfrutar, escúcheme, de lo que mucha gente no le gusta disfrutar, que es lo que se llama silencio. Eso es lo que yo llamo, y eso es lo que yo siempre le digo a ustedes, que usted debe autoevaluarse, autoanalizarse de cada cierto tiempo. ¿Cómo yo estoy en el espíritu? ¿Cómo yo estoy funcionando? ¿Cómo está mi fe, mi confianza, mi dependencia en el Señor? Porque, escúchame, Dios te habla en medio del silencio, y aún en el silencio, tú oyes a Dios. Escuchas la administración del Espíritu. El próximo punto es que tiene una conexión con las cosas que son vitales en el mundo, con las cosas que son relevantes y que también van a ser o son trascendentales en su vida espiritual y natural. ¿Me entiende? Teniendo un sentido de qué. Óigame bien, escúcheme bien. Una persona que quiere tener esa conexión con esas cosas vitales, las cosas vitales son las que Dios le da vida. Lo que Dios en su creación le da vida para nosotros absorber, te dije la vez pasada, absorber de ello la vida de Dios y mantenernos nosotros respirando en vida espiritual. Y eso para nosotros debe ser esa conexión de lo que es importante, de lo que es esencial. Eso lo que nos lleva es a tener un sentido de que yo pertenezco a algo. Yo no soy cualquiera. Yo no dejo de tener identidad en el reino. Mi identidad es demasiado importante. El entendimiento de mi identidad es demasiado importante para yo poder, o sea, para yo no obviarla. Yo no la puedo obviar. Porque Dios no obvia tu identidad de hijo. Entonces, mientras más nos conectemos, porque de eso es que trata, de estar conectado a lo importante, a lo esencial, a las cosas que tienen una cualidad espiritual en nuestras vidas. Y te mantienes como asombrado constantemente. ¿Por qué? Por las cosas que hace Dios. ¿Por qué? Porque tú entiendes que tu identidad te hace ser te perteneces a alguien. Y perteneces a algo. ¿A qué perteneces conforme a algo? Al reino. ¿A quién perteneces? A Dios. ¿Por qué? Porque eres hijo o hija de Dios si recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué más tengo? Bueno, soy coheredero y heredero juntamente con Cristo. ¿De qué? De todas las bendiciones de aquel que lo hizo todo en todo. Esto es lo que yo tengo que tener en mi corazón. Esto es lo que los cristianos deberían tener en su corazón. ¿Sabe para qué? Para ser personas efectivas aquí en la tierra y no dejar la oportunidad de ministrarle a cualquier persona para que reciba lo que yo entiendo que yo soy y lo que yo tengo y a quién yo pertenezco. Pero no solamente a quién yo pertenezco, que me pertenece a mí por herencia. Porque escúchame, la grandeza de nuestra herencia está en la vida eterna. Pero antes de llegar a la vida eterna, hay una herencia que se tiene que manifestar en la tierra. Que son las bendiciones, el bienestar de Dios en nuestras vidas. Por ende, una persona, escúcheme, que entiende esto, sabe a dónde Dios lo quiere llevar. Sabe el propósito que carga de parte de Dios para poder ser efectivo en la tierra. Primero, que esa efectividad se refleje en ti primero, para que entonces tú puedas enseñarle con testimonio a la gente: yo alcancé esto para la gloria de Dios y fue Dios el que me abrió las bendiciones y yo sé que tú lo puedes alcanzar. Porque escúcheme, todos los recursos que usted necesita no están en el cielo. Hermano, los recursos están todos aquí. Óigame, dispuestos y disponibles para los hijos de Dios. ¿Usted me entiende? Entonces, cuando entendemos esto, todos los días vivimos asombrados por Dios. Todos los días vivimos admirando la creación. ¿Cómo es que la creación se supone que fluya para que nosotros podamos
obtener lo que ella nos va a proveer a nosotros conforme al mandato que Dios le dio. Porque Dios le dio un mandato a la tierra de proveernos. ¿Me entiende? Y ese mandato, los únicos que pueden darle consecuencia a ese mandato dado por Dios, somos nosotros, que nos invistió con ese poder. ¿Me entiende, iglesia? Por lo que escúcheme bien, esta conexión de la que estamos hablando con lo esencial nos va a poder en una posición de proporcionarnos consuelo en tiempos difíciles y fortaleza en momentos donde hay duda. Porque hay momentos donde la duda llega. ¿Será que podrá ser? ¿Será que no podrá? ¿A alguien le ha pasado? Todos hemos tenido esos vestigios de duda que nos llegan de momento. Y cuando nos llegan, lo primero que, digo, la persona que entiende esto, lo primero que hace es que se va a las rodillas y le dice: Señor, está llegando duda a mi mente. En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en lo que es digno de adorar, en eso piensa. Aquel que dio su vida por ti, aquel que derramó su sangre de poder para que tú fueras limpiado, apartado, consagrado, redimido de todo pensamiento demoníaco, todo pensamiento pecaminoso. Piensa en Él, en lo que Él hizo en la cruz por ti, para que tú veas que todo eso cambia y comienzas a creer y a tener fe, que es confianza y dependencia de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, esto es lo que nos va a proveer a nosotros ese sentido de orientación y de dirección. Cuando todo parece incierto, cuando vienen estos pensamientos de duda, ahí es que entonces, cuando usted está metido en la presencia de Dios, se sensibiliza en la presencia de Dios, y esa sensibilidad causa que tu sensitividad produzca en ti. ¿Por qué? Porque vas a ser orientado por el Espíritu, vas a ser dirigido por el Espíritu en momentos de incertidumbre, en momentos de duda. Y eso es lo que provoca cuando usted está conectado a lo esencial. ¿Quién es lo esencial? Cristo. El próximo punto es de una persona que tiene características de una sensitividad, escúcheme bien, o los efectos de una sensitividad correcta por el Espíritu, es la valoración por la belleza. Las personas que son sensitivas tienen siempre un profundo aprecio por lo que es la belleza. Son personas que tienen una admiración por el arte, por la música. Son personas que tienen admiración por la belleza natural que les rodea, como les dije, pero que va mucho más allá de esa apreciación o de esa admiración natural. Y son personas que son así. ¿Por qué? Porque se van volviendo sensibles y sensitivas espiritualmente. Escúcheme bien. Y esto es lo que no se limita únicamente a las cosas físicas que son atractivas, sino también a la atmósfera. Entienden cuando una atmósfera está lista, preparada por Dios y para Dios. Y eso ellos pueden entender que es una belleza espiritual que ellos perciben. Va mucho más allá de lo atractivo físicamente, sino que va a ver la belleza de la atmósfera. ¿Qué hace una persona espiritualmente sensitiva? La percibe. No solamente percibe lo físico, no solamente percibe lo externo, sino que percibe la atmósfera. ¿Me entiende? Y como percibe la atmósfera, ¿qué ocurre con tu sensitividad? Es ministrada por el Espíritu. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Puede ocurrir que salgan lágrimas de tus ojos sin tú entender por qué. Porque es el mismo espíritu de sensibilidad tocando la sensitividad mental humana tuya y espiritualizarla. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660.
fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. Un momento Cairo espiritualmente es un momento de belleza, donde la bendición de Dios abre la atmósfera y entra la bendición para esa persona o para las personas. La belleza de las emociones de la gente. Cuando las emociones están alineadas al espíritu, la persona de la que estamos hablando, escúcheme, percibe esa emoción espiritual. No es la emoción de la persona que viene al frente a recibir de Dios a ver si Dios hace algo. No, viene con convicción y viene en un momento específico. Y como viene en un momento específico, ese es un momento que se torna hermoso, bello para la gente y para esa persona. Pero el que ministra lo percibe. Usted está aquí. ¿Y qué ministra? Las emociones correctas, alineadas. ¿Por qué? Porque no viene a ver si Dios hace algo en mi vida. Déjame ver si esto es verdad. No. Cuando vienes con el corazón correcto, entonces tu sensitividad es tocada por la sensibilidad espiritual y entonces tu emoción se alinea para que tú recibas conforme a lo que Dios quiere que tú recibas. Por ejemplo, esa belleza puede ser compartida espiritualmente cuando usted está sentado en su casa viendo el atardecer y Dios te ministra. ¿Te ministra de qué? De la belleza, de la grandeza, de la creación, de lo que tú estás viendo. Pero para darle gloria ¿a quién? Al que la creó. Usted sabe dónde hay. Mire, usted sabe dónde hay una bendición hermosa y de belleza en la sonrisa de un cristiano o una cristiana. Son personas que son espiritualmente empáticas. No importa cómo se sientan, no importa lo que hayan pasado, no importa lo que están viviendo, llegan a un sitio, no importa si nadie los saluda. Hola, bendecidos a todos. Aunque después te metas al cuarto a llorar. ¿Por qué? Porque conocen la belleza de una sonrisa. ¿Por qué conocen la belleza de una sonrisa? Porque ellos entienden que en su identidad no son cualquiera, son hombres y mujeres de Dios que deben ser empáticos con la emoción del otro sin importar la tuya. Y si la sensitividad tuya no te permite esto, tu sensibilidad espiritual, por más que tú estés orando, no estás recibiendo lo que Dios necesita que tú recibas para que la sensitividad se manifieste de la manera que Dios dice en su sensibilidad. Porque eso es lo que provoca la insensitividad, que tú no reconozcas tus deficiencias, que tú no conozcas o no reconozcas los handicaps que tú tienes, que te limitan y que te detienen a recibir la bendición porque no eres empático. ¿A qué, obispo? No tienes empatía a recibir la instrucción de Dios para que tú seas bendecido. Porque la finalidad de todo esto, en la obediencia que le pongamos a esto, es para primero que nadie yo ser bendecido. Y con mi bendición poder bendecir, si vas a aplaudir, dáselo duro al Señor, poder bendecir a otro. ¿Con qué? Mira, tan simple, con una simple sonrisa. Tú no sabes lo que tú puedes causar con esa sonrisa. Con ese corazón empático a las emociones de los demás, como usted sabe cómo está el mundo, con tanto sufrimiento, con tanta matanza, con tanta cosa. Compartir un atardecer con su esposa, un tiempo, un momento, una risa con otras personas que usted la pueda compartir. Escúcheme bien, una canción bonita. Y estas cosas que acabo de mencionar, mire, son cosas que pueden ser tan hermosas, tan bellas, con una sensitividad a la belleza, a lo natural, pero más a la creación, como decía ahorita, a lo que realmente vale. El próximo punto de esas características que deberíamos tener es que busca balance y repetición. Una persona que tiene espiritualmente su sensibilidad
y su sensitividad es una persona que es espiritual, o sea, está sometida a lo espiritual, son aquellas personas que son sensitivas de manera constante, con cadencia, con ritmo, con balance en su vida, como hemos estado hablando. Busca ese balance constante, escúcheme bien, entre lo que es dar y lo que es recibir. ¿Ve? Siempre está dando sin esperar recibir, pero como da, y esto es un principio espiritual que se va a dar como quiera. Aquel que da, recibe. Pero da de manera constante. ¿Por qué? Porque mantiene un ciclo de bendición abierto y no cierra los ciclos de bendiciones. ¿Alguien me está entendiendo? También mantiene ciclos de bendición, ¿verdad? Y de sensitividad entre lo que es la luz y lo que es la oscuridad. Crea ese balance. Crea ese balance. Escúcheme, el mundo, lo que está en el mundo interior de nosotros y lo que hay en el mundo exterior. Para que el mundo exterior no afecte mi mundo interior con Dios. Para que la oscuridad no afecte mi luz en el Señor. Pero crea ese balance. ¿Cuál es el balance? De tener cuidado de no perder mi luz con oscuridad. ¿Y qué establece? Un equilibrio. ¿Por qué? Porque entiende que es una necesidad vital. Es una necesidad vital, ¿para qué? Para su propio bienestar emocional y espiritual. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y esto es lo que provoca que no puedan sentirse desconectados, abrumados o perdidos. ¿Por qué? Porque mantienen una conexión constante, consistente con Dios. Entonces, de esa manera, óigame bien, vamos a buscar vivir una vida más consciente, espiritualmente hablando, más atentos a todo lo que nos rodea. Porque la idea de ser una persona sensitiva, que nuestra sensibilidad espiritual cubre nuestra sensitividad, es para que estemos atentos y apercibidos de todo lo que nos rodea, desde el plano espiritual hasta el plano natural. ¿Por qué? Porque lo que yo tenga en el plano espiritual es lo que va a afectar el plano natural. ¿Alguien me está entendiendo? Te voy a regalar antes de irme unas escrituritas. Porque son escrituras que nos demuestran a nosotros cómo debe ser nuestra sensitividad como hombres y mujeres de Dios. La primera es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, en fin, vivan todos ustedes en armonía. ¿Usted está aquí? O sea, lo que está diciendo es, vivan todos ustedes al mismo ritmo, unidos en un mismo sentir. Cuando vivimos en un mismo sentir, es porque la sensibilidad espiritual trastoca de manera positiva nuestro sentir. De ahí la palabra sensitividad. ¿Usted me está entendiendo? Y amándose, ¿como qué? Como hermanos. Sean bondadosos y humildes. Romanos capítulo 12, versículo 15, habla de la empatía que deberíamos tener. Mira lo que dice. Alégrense con los que están alegres. Y lloren con los que lloran. ¿Ve? No es que te vas a quedar en un lloro perpetuo con ellos. Vas a llorar con ellos. ¿Por qué? Como te he dicho, desde que te estoy enseñando esto, tú vas a ¿qué? A ver, vas a percibir y vas a tener una óptica de lo que los tiene así, para ayudarlo a salir de eso. ¿Me está entendiendo, iglesia? Escúcheme, Romanos capítulo 16, versículo 17, habla de que nosotros con esta sensitividad espiritual debemos estar atentos y alertas. Hermanos, les ruego que se fijen, que estén atentos, que estén observantes en los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de las enseñanzas que ustedes recibieron. ¿Y qué te dice? ¿Cuál es la directriz?
¿Por qué? Porque nosotros debemos estar atentos a que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, estás teniendo a tu lado una persona que está carente de sensitividad espiritual. ¿Por qué? Porque no es sensible al espíritu. Ustedes recibieron esas enseñanzas. Por ende, apártense de personas que no funcionan así. ¿Se da cuenta lo que es ser verdaderamente un hombre de Dios o una mujer de Dios sensitiva en el espíritu? Que se atreve a hacer esto. Que no es permisivo en quedarse callado con la persona que está equívoca. Porque la sensitividad espiritual te tiene que poner en el corazón la necesidad de sacarlo de ahí. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 8. Óigame bien, escúcheme bien. Cuando usted es una persona que entiende todo lo que Dios está ministrando a esta casa, usted lo recibe y lo pone por obra y lo aplica en su vida, lo practica como verdaderamente Dios desea que usted lo practique, viene recompensa. Miren lo que dice: tengan ustedes cuidado para no perder el resultado de nuestro trabajo, sino recibir su recompensa a mitad. Una cuarta parte. Un tercio. ¿Cuántos quieren la bendición completa? Juan 3:16. Hemos leído esa escritura muchas veces. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Con un corazón empático, con un corazón sensitivo a las demás personas, que nosotros somos proveedores de vida, como Cristo lo fue en la tierra. Entonces, la óptica nuestra, la perspectiva nuestra del mundo, como les decía al principio, debe cambiar hacia la óptica de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos comisionó a nosotros para hacer lo que Él vino a hacer a la tierra por parte del Padre. Romanos capítulo 15, versículo 1. Mira lo que dice. Escúcheme bien. ¿Para qué es esto? Con sensitividad entender el beneficio no solamente de nosotros, sino de los demás. Pero no puedo darle beneficio a los demás si yo no entiendo el mío y no recibo el mío en bendición para bendecir. Mira esto. Los que somos fuertes en la fe, fíjate que no está hablando con cualquiera. Eso es lo primero que tú tienes que entender como cristiano. Está hablando con personas que son sensiblemente por el Espíritu y son sensitivos en el Espíritu también. Y a esa gente que son fuertes en ¿qué? En la confianza y la dependencia de Dios, que es fe. Que confían fielmente en Dios y que dependen de Dios. Debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. Pero sí, nosotros que somos más fuertes en el Espíritu, que somos más dependientes de Dios, que somos confiados en Dios, escúchame bien, debemos aceptar como nuestras las debilidades de los demás. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. Cualquier cosa que yo vea sensitivamente en el espíritu que te afecta a ti, me afecta a mí. No sé si usted entiende lo que dice la Biblia. Puedo traerte otras escrituras más que te van a decir que lo que te afecta a ti, me afecta a mí. ¿Por qué? Porque ahorita leímos que alegrémonos con los que están alegres y lloremos con los que están llorosos. ¿Verdad que sí? Los que somos más fuertes debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. ¿Para qué? Para ayudarlos a salir con empatía de esa situación donde está, de esa condición espiritual que está carente de sensibilidad y de sensitividad espiritual. Entonces usted y yo, nuestra óptica, nuestra visión debe ser sacarlos de ahí, porque por tal razón Dios mandó a Jesús al mundo. Por tal razón, nosotros al recibir a Cristo fuimos comisionados para eso también. ¿Y quién es primero? Los hermanos en la fe. Oiga bien, y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Nuestra sensibilidad espiritual, trastocando de manera positiva nuestra sensitividad, nos va a hacer entender
que yo voy a recibir la bendición para bendecir a otros, pero no puedo quedarme con la bendición. No puedo yo agradarme a mí únicamente. Esto es para compartirlo, impartirlo y ministrarlo. ¿Para qué? Para sacar a las personas que me rodean de las condiciones donde están, sean cristianos o no sean cristianos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Me está aquí entendiendo? Entonces, cada una de estas escrituras nos dicen a nosotros cómo es que deberíamos funcionar sensitivamente. Y esta última es para beneficio de las demás personas que nos rodean. Llámense como se llamen, no importa. Pero nuestra óptica debe ser conforme a la de Dios para ayudar a los hermanos en Cristo y a los que están fuera de la familia de Dios. ¿Para qué? Para ser como embajadores que somos, reconciliadores con ellos, traerlos a la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Gracias por haberse mantenido conectado a su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Si esta palabra ha sido de bendición, por favor cuéntenos su testimonio. Una vez más, gracias a cada auspiciador de Pacto. Y recuerde que todos los lunes estamos aquí en su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Y recuerde que Jesucristo es el Señor.